En una época de grandes cambios, hubo una serie de programas documentales que relataron la historia mientras ésta tenía lugar. Estos son los documentos clásicos que informaban a un mundo en transición. Son los clásicos de la historia. Línea de batalla. La Segunda Guerra Mundial, el mayor conflicto bélico de la historia, visto a través de los ojos de los soldados que lucharon en sus batallas. Escuchen sus dramáticas historias y sean testigos del épico enfrentamiento entre el eje y los aliados, la victoria y la derrota desde ambos lados de la línea del frente. Línea de batalla. La batalla del Atlántico. 3 de septiembre de 1939, el transatlántico británico de pasajeros Ezinia, torpedeado por un U-boot alemán, se hundió en la costa norte de Irlanda. De sus 1.450 pasajeros, muchos de los cuales huían de la guerra en Europa, 120 murieron. El hundimiento de la Ezinia dejó claro un hecho brutal. Aunque la Segunda Guerra Mundial se había iniciado hacía solo un par de días, la batalla del Atlántico ya había dado comienzo. La fuerza naval alemana era inferior a la británica, los alemanes depositaron grandes esperanzas en la efectividad del barco Hunter, el mortal submarino U-boot. Desde el principio, los objetivos fueron muy claros para el alto mando alemán. Inglaterra, una isla que dependía de los barcos para su propia supervivencia, debía ser sometida mediante la interrupción de sus líneas marítimas y la destrucción de su potencia naval. El almirantazgo británico, muy alarmado por las numerosas pérdidas navales, había recurrido a varias medidas de protección. Se volvieron a trazar las rutas marítimas y se navegaba en convoyes. Se desarrollaron nuevos sistemas de detección y se dio prioridad a la fabricación de buques escolta. A bordo de una corbeta, el barco HMS Bassett, iba un especialista en detección de submarinos, el teniente Basil Black, de 33 años. Cuando el convoy llegaba a Halifax, solíamos tener una semana o 10 días de permiso. Había pocas cosas que hacer. Hacíamos reuniones en las que hablábamos de lo que había pasado, de dónde había estado cada uno de nosotros, de por qué se había perdido eso o lo otro, y cosas así. Siempre había un sentimiento de tristeza cuando el convoy partía. Los capitanes de todos los buques escolta nos decían la ruta que seguiría el convoy y las acciones evasivas que llevaríamos a cabo. Algunos de estos convoyes eran terriblemente lentos, pues navegaban a solo unos 6 nudos. Nos preguntábamos si volveríamos a ver tierra. La guerra submarina era una guerra de escuchas. Podíamos romper el silencio de radio solo para hacer lo que llamábamos un informe de avistamiento enemigo, cuando entrábamos en contacto con unidades enemigas. Ese silencio era probablemente una de las peores cosas para los hombres. Verse apartados del mundo, estar constantemente a la escucha, tener que intentar detectar al enemigo. La Luftwaffe se cobraba su precio entre los convoyes cuando estos se acercaban a Inglaterra tras un largo y precario trayecto.
Casi siempre nos localizaban y cuando nos atacaban, las tripulaciones antiaéreas del convoy intentaban deshacerse de ellos. En el verano de 1940, los ataques de bombarderos alemanes sobre los barcos convirtieron el Canal de la Mancha en una trampa mortal. Pero fueron los U-Boats los que en 10 meses hundieron más de 400 buques británicos y neutrales, el equivalente a 1 millón de toneladas de barcos mercantes. En diciembre, los U-Boats habían hundido otros 300 barcos aliados, perdiendo los alemanes solo 24 submarinos. Frecuentemente, después de un ataque, nos separábamos para buscar supervivientes. Disponíamos redes en los costados del buque y pasábamos muy despacio por la zona, moviéndonos hacia adelante y hacia atrás junto a los restos de los barcos. Buscar supervivientes es muy triste. Veíamos hombres que se ahogaban, pero era demasiado tarde para ayudarles. Nos prohibían usar barcos pequeños y tampoco nos permitían parar porque hubiéramos sido un blanco fácil. Los supervivientes se acercaban, a veces en botes, otras nadando, y subían al barco gracias a las redes. El año 1941 se inició con una serie de violentas tormentas en el mar. Hitler anunció al Reichstag que en primavera la guerra de los U-Boats se renovaría y Gran Bretaña sabría que no habían estado durmiendo. La producción de submarinos alemana era de 10 unidades al mes. Se prestaba especial atención a los de clase 7, submarinos de 700 toneladas. Llevaban 12 torpedos y 42 tripulantes y podían cubrir 6.500 millas náuticas. El U-47, famoso por hundir al acorazado Royal Oak británico, estaba al mando del teniente Priam. A bordo iba un joven marino, el teniente Wilhelm Speid. Las condiciones de vida eran muy difíciles. Había muchas máquinas a bordo. La mayoría de los torpedos estaban guardados en el interior o bajo las cubiertas. Los hombres dormían literalmente sobre los torpedos. La tripulación de un U-Boat alemán solo estaba formada por voluntarios. Y estábamos orgullosos de ello. Si la tripulación de un U-Boat era nueva y tenía poca experiencia, el hundimiento de un barco enemigo era algo muy dramático. Empezábamos a pensar en el significado de la guerra. Pero uno se acostumbra a todo, incluso a la destrucción.
Era imposible ayudar a la tripulación de un barco hundido sin poner al mismo tiempo en peligro a nuestros propios hombres en la superficie. Se sacaban botes salvavidas y se rescataba a los supervivientes que se subían a los botes. Les dábamos agua, comida, cigarrillos y ron. Y suministrábamos también primeros auxilios a los heridos. Si podíamos, buscábamos algún barco neutral en la zona. A veces incluso conseguíamos remolcar a toda la tripulación con los botes. Todo esto ocurría si la defensa enemiga no intervenía. El almirante Karl Donitz estaba al mando de la flota submarina alemana. Cuando las medidas de seguridad enemigas aumentaron, ideó nuevas tácticas de batalla. Ordenó que los U-Boats extendiesen sus búsquedas más allá de las costas occidentales inglesas para encontrar y atacar convoyes en las rutas marítimas del Atlántico. El primer U-Boat que avistaba un convoy enviaba la posición por radio. Los U-Boats cercanos se reunían en un punto determinado. Entonces, protegidos por la oscuridad, los U-Boats se acercaban para atacar. Fue el apogeo de la táctica sin ruta, la llamada técnica de la manada de lobos. Mientras 1941 llegaba a su fin, los submarinos provocaron el hundimiento de otros 500 barcos mercantes en el Atlántico Norte. ¿Cuál fue el precio alemán a pagar por este año de gran éxito en la caza? 35 U-Boats. Hasta entonces los alemanes habían tenido cuidado de evitar cualquier incidente que hiciese que Estados Unidos se involucrase más activamente en la guerra. Pero de repente, en diciembre de 1941, los japoneses atacaron Pearl Harbor. 4 días más tarde, Alemania declaró la guerra a Estados Unidos. La batalla del Atlántico entraba en una nueva y decisiva fase. Con la entrada de Estados Unidos en la guerra, la construcción naval aumentó muchísimo. Los astilleros de todo el país se volcaron en la tarea de crear la mayor y más poderosa flota mercante que el mundo hubiera visto. A pesar del esfuerzo, el número de barcos hundidos por los U-Boats seguía siendo superior al que los Estados Unidos podían suministrar. Los solitarios barcos que transportaban petróleo en los frecuentados pasillos marítimos de la costa norteamericana eran objetivos particularmente atractivos. El almirante Donitz comentó: "Nuestros submarinos operan junto a la costa de los Estados Unidos para que los que vigilan ciudades enteras sean testigos de cómo arden sus barcos y del drama de la guerra". En la primavera de 1942 entró en servicio un sistema de convoyes costeros en el litoral atlántico. La protección aérea y otras medidas defensivas obligaron a los U-Boats a retirarse nuevamente hacia el norte y el centro del Atlántico. Las grandes flotas de barcos mercantes y de tropas estaban guiadas por escoltas provistos de sonars y armas antisubmarinos.
Formaciones cuidadosamente controladas se desplazaban a la velocidad que marcaba el barco más lento. El recorrido en zigzag añadía muchos días a las 2 semanas que antes pasaban en el mar. Por la noche, los barcos sin luces y silenciosos eran una amenaza entre ellos mismos, ya que siempre existía el riesgo de colisión. El mal tiempo era otro de los enemigos de los convoyes. El imprevisible Atlántico era tan mortal como los U-boats invisibles. Nuestra preocupación principal era mantener el convoy en condiciones. Con mal tiempo no se producían ataques, porque los U-boats no salían si había tormentas. Fue algo muy duro, muy cruel y muy incómodo. Teníamos heridas en las piernas porque chocábamos continuamente contra todo. Siempre había un oficial de convoy a bordo de un destructor. Recibíamos mensajes suyos avisándonos de que había un U-boat en determinada zona. Se destacaban 2 o 3 de los barcos de la escolta para atacar a los U-boats antes de que estos pudieran poner en práctica sus tácticas. Enviábamos una señal y recibíamos un eco. En cuanto nos acercábamos para atacar, el ritmo de las señales aumentaba. Con la disposición de ataque siempre sabíamos si el contacto estaba cerca. Bloqueaban completamente el eco. En ese momento siempre pensábamos que le habíamos dado al submarino, pero no podíamos contar con ello a menos que tuviésemos pruebas visuales, como restos en la superficie o cuerpos flotando. Uno sabía si el piloto del U-boat era bueno o malo según las acciones evasivas que tomara. Intentábamos volver a encontrar la señal. Por la noche subimos. Habíamos mantenido la guardia, pero nuestro barco estaba destrozado. Las brújulas no funcionaban. Solo podíamos orientarnos gracias a la estrella polar. En las afueras de Burdeos nos encontramos con un barco enemigo. Nos sumergimos y nos preparamos para el ataque. El enemigo se acercó. Pensábamos que era como si ya hubiéramos hundido el barco. Estaba en la posición perfecta y nosotros soltamos nuestro torpedo. Esperamos y esperamos, pero no ocurrió nada. Era un torpedo en círculo. Nuestro propio torpedo volvió hacia nosotros. Teníamos el torpedo justo encima. Pasó muy cerca, pero ahora ya se alejaba de nosotros. Pasamos a una profundidad de periscopio.
El barco enemigo proseguía su camino. Nos sentimos muy aliviados porque todo estaba bien. Podíamos haber atacado el barco con nuestros cañones, pero decidimos no hacerlo. Nos había invadido el desánimo. La presión tras varias semanas en el mar en circunstancias tensas y con tantas personas a bordo solo se aliviaba cuando se llegaba a puerto. Allí los tripulantes de los U-Boats eran recibidos como héroes y gozaban de un trato especial. Las escoltas de los convoyes se reforzaron con nuevas armas, nuevos explosivos, un nuevo tipo de sonar, hidrófonos, minas y torpedos que contribuyeron a aumentar la cantidad de medidas antisubmarinos. Aún así, el éxito de los U-Boats llegó a su momento álgido durante la guerra en noviembre de 1942. Hundieron 117 barcos aliados. Es una cifra que de todos modos no indica que en ese momento se destruían más U-Boats que nunca. En febrero de 1943 los británicos usaron por primera vez un nuevo radar. Operaba a una longitud de onda muy baja que los aparatos alemanes no podían detectar. Día y noche se descubrían submarinos sin que estos se dieran cuenta, que luego eran atacados por un enemigo al que no veían hasta que ya era demasiado tarde. En junio, la fuerza aliada, junto a sus revolucionarios métodos científicos, había sellado el destino de los U-Boats. De los 235 submarinos operativos, 84 habían sido destruidos durante los anteriores 3 meses. Las cada vez mayores pérdidas alemanas traían consigo un menor número de hundimientos aliados. Al fin, el cazador había sido cazado. En 1944, el teniente Wilhelm Speer fue transferido a Danzig como asesor técnico para la construcción de un tipo de U-Boat más potente. El final de la guerra le encontraría en un hospital de Hamburgo. En invierno de 1943, el teniente Basil Black fue asignado a las fuerzas libres francesas del general de Gaulle en Londres. Más tarde le transfirieron a Nueva York como oficial de enlace naval. 1943 fue el punto de inflexión de la batalla del Atlántico. Fue entonces cuando el U-Boat perdió la iniciativa. Pero todavía pasarían muchos meses antes de que la paz volviera a los mares neutrales.